La siguiente tabla representa el tiempo empleado por los clientes de una empresa en la renovación de un contrato. Y nos están solicitando calcular la media aritmética, la varianza y la desviación típica. Lo primero que tenemos que realizar es agregar 5 columnas más a esta tabla que tenemos acá. He etiquetado cada columna. Por ejemplo, la columna 0 es el número de clientes y también se reconoce porque lleva una F de frecuencia. Y la columna 1 lleva las letras PM, que significa punto medio. La columna 2 es la multiplicación de la columna de las frecuencias por el punto medio, como podemos observar. La columna 3 tenemos al punto medio menos una especie de letra U, que ya vamos a explicar qué significa. Posteriormente, la columna 4 es justamente esta misma columna, con la única diferencia que lo elevamos todo al cuadrado. Y observemos que la columna 5 es exactamente esta, con la única diferencia que le vamos a anteponer una F. Enfoquémonos en esta columna. Al sumar la cantidad de clientes, observamos que tenemos un total de 20. Este es para la columna 0. Posteriormente, para el punto medio, es decir, la columna 1, lo que vamos a realizar es esto: sumar 3 más 8 y dividirlo entre 2. 3 más 8 y dividirlo entre 2 me dio un resultado de 5.5. Justamente eso mismo vamos a hacer para cada uno de estos valores que tenemos acá. Vamos a sumar 8 más 13 y dividirlo entre 2. Para este caso nos resultó 10.5. Lo demás pues lo vamos a seguir haciendo tal cual he explicado. Para esta columna no es necesario sumar todos estos resultados, como lo hicimos en la columna 0. Para la columna 2 vamos a hacer lo siguiente: vamos a multiplicar F por el punto medio. ¿Qué quiere decir? La columna 0 por la columna 1. En pocas palabras, tenemos que multiplicar estos dos resultados para rellenar el valor de acá. Tenemos que multiplicar estos dos números y el resultado colocarlo acá, y así sucesivamente, de la siguiente manera. Muy bien, para la columna 2 habíamos dicho que tenemos que multiplicar F por PM. F por PM. Multiplicamos estos dos números y nos resultó 27.5. Y así sucesivamente vamos a realizar estas multiplicaciones y los resultados los vamos a colocar acá. Y para esta columna sí va a ser necesario sumar los resultados. Vamos a sumar justamente todos estos números. Observamos que nos dio 340. Para la columna 3 vamos a explicar qué significa esta especie como de U. Esta especie como de U nosotros la vamos a conocer como media aritmética. Para empezar a rellenar todas estas casillas necesitamos la media aritmética. Para realizar la media aritmética vamos a auxiliarnos de esta fórmula que tenemos acá, en donde esta letra se llama mu y nos dice que mu o la media aritmética será igual a la sumatoria. Esta especie de E nos indica que tenemos que sumar, pero ¿quién? Sumar la multiplicación de F por PM. En pocas palabras, sumar la columna 2, justamente como ya lo hicimos, que nos dio un resultado de 340. Y todo esto dividirlo entre N, que es el total de datos. Justamente ya lo remarqué acá, que es 20. En pocas palabras, esto nos quedaría de la siguiente forma: 340 entre 20 nos da 17. Así es que acabamos de determinar el valor de la media aritmética. Muy bien, como nosotros ya sabemos quién es la media aritmética, lo que vamos a realizar es la indicación que nos dice la columna 3. A cada punto medio le vamos a restar la media aritmética. Es decir, observemos que si a 5.5 le resto 17 voy a obtener menos 11.5. Si a 10.5 le resto 17 voy a obtener menos 6.5. Y así es como obtuve cada uno de estos resultados. Para la columna 3 de igual manera no es necesario obtener la sumatoria de estos datos. ¿Qué sucede para la columna 4? Para la columna 4 lo único que vamos a realizar es que a cada valor de la columna 3 lo vamos a elevar al cuadrado. Por ejemplo, a menos 11.5 lo tengo que elevar al cuadrado y me va a dar un resultado de 132.25. Y así vamos a hacer con cada uno de estos números que tenemos acá. Tenemos que elevarlo al cuadrado y vamos a obtener justamente estos resultados.
Y de igual manera acá no va a ser necesario sumar todos estos valores. Para la columna 5 vamos a hacer lo siguiente. Vamos a atender a esta indicación. Justamente este valor ya lo tenemos. Observemos que es lo mismo que la columna 4. La única diferencia es que tenemos que multiplicarlo por f. ¿Qué quiere decir? Tenemos que multiplicar este resultado con f, el cual es la columna 0. En pocas palabras, tenemos que multiplicar 5 por 132.25. Tenemos que multiplicar 4 con 42.25. Tenemos que multiplicar 2 con 2.25 y así sucesivamente. Por ejemplo, si yo multiplico 5 por 132.25 voy a obtener 661.25 y así tengo que hacer para seguir llenando estas casillas. Y para esta columna 5 sí va a ser necesario realizar la sumatoria de todos estos valores encontrados. En este caso pues nos ha dado 1805 y este valor nos va a ser útil para calcular tanto la varianza como la desviación típica. Para calcular la varianza nos vamos a auxiliar de esta fórmula que tenemos acá. La varianza es justamente igual a este resultado, el cual ya nosotros lo tenemos. Observemos que es la sumatoria de la columna 5. Eso es lo que significa sumar la columna 5. Observemos que la sumatoria pues ya la hicimos y nos dio 1805, justamente como lo he escrito acá, y esto tengo que dividirlo entre n, que es el total de datos. N es igual a 20. Si nosotros efectuamos esta división vamos a obtener 90.25. Ahora, ¿qué pasa con la desviación típica? Simple y sencillamente a este resultado que tenemos acá le vamos a sacar la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 90.25 y esto nos resultó 9.5. Así es que en conclusión llegamos a estos resultados. La media aritmética es igual a 17. La varianza es justamente igual a 90.25 y la desviación típica es 9.5.